El machete golpeó el cemento podrido. Un golpe seco, luego otro, y entonces el suelo cedió. Una tapa rectangular se levantó apenas unos centímetros. De adentro salió una ráfaga de aire frío, denso, con olor a encierro. El capataz apuntó la linterna hacia el hueco y dio un paso atrás. «¿Qué diablos es esto?», susurró. Bajo la luz temblorosa se veía una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Los hombres se miraron sin entender. Aquel no era un pozo ni una fosa, era una entrada. Bajaron, y lo que encontraron allí abajo no tenía nada que ver con brujería, ni con fantasmas, ni con maldiciones rurales. Era un túnel largo, reforzado, con rieles metálicos y paredes marcadas por el paso del tiempo. Los expertos luego confirmarían que ese pasadizo recorría varios kilómetros bajo tierra, hasta conectar con la frontera de Estados Unidos. Había sido construido años atrás para traficar drogas, armas y dinero. La pequeña casita de concreto, con sus calaveras, velas y símbolos, no era más que una pantalla, un camuflaje perfecto, el disfraz ideal para alejar a los curiosos. Y lo más perturbador es que la elección del lugar no fue casual. Eligieron ese terreno porque estaba cerca de la frontera, aislado, cubierto de monte, y sobre todo porque nadie se acercaba. Los accidentes constantes en la curva, las cruces al borde del camino, el rumor de que allí había algo raro, todo eso trabajaba a su favor. El miedo popular se convirtió en su mejor guardia. Mientras el pueblo creía en maldiciones, debajo de sus pies corría el verdadero infierno, un túnel abierto por hombres para mover el horror de un país a otro. Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. Abramos el periódico de hoy y descubramos qué titulares escribe. La sangre. El terreno llevaba años abandonado. La maleza le llegaba a la cintura y el viento movía las hojas secas como si susurraran nombres que nadie quería recordar. A la orilla del camino, justo antes de una curva cerrada, se extendía aquel pedazo de tierra. El dueño lo había heredado de su padre, pero nunca lo trabajó. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Hazlo ahora o el próximo titular podría estar escrito con tu sangre. Decía que allí no crecía nada, que ni los animales se quedaban, y con el tiempo dejó de ir. En esa curva comenzaron los accidentes. Autos que perdían el control después de la recta, motocicletas que se estrellaban contra los árboles, cuerpos tendidos en el asfalto antes del amanecer. Nadie sabía por qué, pero todos coincidían en algo. Quien pasaba rápido por allí no llegaba al otro lado. Con los años, el borde del camino se llenó de cruces blancas, de madera tosca, hechas con lo que se encontraba. Había tantas que al caer la tarde la curva parecía un pequeño cementerio al aire libre. Los pobladores empezaron a evitarla. Algunos tomaban desvíos, otros reducían la velocidad y hacían la señal de la cruz
antes de doblar, no por miedo a fantasmas, sino por respeto a los muertos, porque allí no se hablaba de espíritus, se hablaba de descuido, de errores, de vidas rotas por segundos de distracción. Y mientras el pueblo seguía su rutina, el terreno seguía creciendo hacia adentro, cubierto de maleza, tragándose poco a poco las cruces más viejas, las que ya nadie recordaba. Hasta que un día su dueño decidió mandar a limpiar. Con los años, las quejas comenzaron a llegar. Primero fueron los vecinos, luego una carta del ayuntamiento y más tarde una notificación del Estado. Decían que aquel terreno daba mala imagen al pueblo, que la maleza cubría parte del borde de la carretera y que los vehículos debían invadir el carril contrario para evitarla. El dueño no tenía intención de volver allí, pero las advertencias oficiales lo obligaron. Así que contrató a un grupo de jornaleros para limpiar el terreno. Era un amanecer caluroso, húmedo, con el aire denso de las 6 de la mañana. Llegaron en una camioneta vieja 3 hombres del campo, acostumbrados al machete y al sol. Traían galones de agua, un radio pequeño colgando del espejo retrovisor y la costumbre de hablar poco. Cuando bajaron, el terreno los miraba como un animal dormido. El monte estaba tan alto que apenas se veía el fondo. Los tallos secos se quebraban bajo los pies y el olor a tierra guardada se mezclaba con el de gasolina y sudor. Comenzaron a chapear en silencio. El ruido de los machetes era seco, rítmico. Con cada golpe se abría una ventana al pasado, una vieja llanta, un trozo de metal oxidado, una botella rota. Nada fuera de lo común. Uno de los hombres encendió un cigarrillo y se detuvo un momento a mirar la carretera. Desde allí, la curva se veía distinta, más cerrada, más peligrosa. Las cruces, muchas cubiertas por el polvo, parecían alineadas con una precisión inquietante. «Aquí se ha muerto gente de verdad», dijo uno, sin mirar a los otros. El más joven solo asintió y siguió cortando. Pasaron las horas. El sol subió y el ruido del machete se volvió más cansado, más lento. A ratos se escuchaba el motor de un camión en la distancia, el silbido de un pájaro o el golpe metálico de algo que caía. Pequeños sonidos que rompían la calma. El dueño no fue ese día. Mandó a un capataz a supervisar, pero ni siquiera bajó del vehículo. Solo observó desde la sombra, con el brazo apoyado en la ventana y los lentes oscuros puestos. El hombre no hablaba con nadie. Apenas levantó la mano cuando lo saludaron. El trabajo siguió hasta el mediodía. El terreno comenzaba a verse claro, respirable, pero a medida que la maleza desaparecía, algo empezó a sentirse distinto. No era el calor ni el cansancio, era otra cosa, un peso, una incomodidad que los hombres no sabían explicar. El más viejo, que iba adelante, detuvo el machete y miró hacia el suelo. El silencio cayó de golpe. Solo se oía el zumbido de los insectos y el motor de la camioneta encendido a lo lejos. Nadie lo sabía aún, pero estaban a punto de descubrir por qué aquel terreno llevaba tanto tiempo sin tocarse. El sol comenzaba a doblarse sobre el mediodía cuando decidieron avanzar hacia el fondo del terreno. Allí la hierba seguía intacta,
más alta, más espesa, como si el tiempo no hubiera pasado por esa parte. El aire se sentía distinto, pesado, olor a humedad vieja, a tierra que llevaba años sin tocarse. El machete se trababa entre las raíces secas y el sonido metálico rebotaba contra el silencio. «Por aquí no han limpiado nunca», dijo el más joven, apartando una rama con la mano. El otro no respondió. Solo miró al frente, tratando de entender qué era aquella forma gris que se asomaba entre la maleza. Dieron unos pasos más y entonces la vieron. Una estructura pequeña, de concreto, apenas más alta que un hombre, sin ventanas, con una puerta baja de hierro oxidado. Parecía una casita, pero demasiado cerrada, demasiado sola. El más viejo se detuvo. El cigarro se le apagó entre los dedos. «¿Y eso?», preguntó el otro con la voz ronca. Nadie supo qué decir. La casa estaba medio enterrada en la tierra, como si el monte hubiera crecido sobre ella con los años. La puerta tenía un candado viejo, cubierto de óxido y polvo. Encima, un número apenas visible, pintado en blanco, casi borrado por la lluvia. El capataz, que observaba desde atrás, se acercó con paso lento. «Sigan limpiando alrededor», ordenó sin emoción, pero su voz sonó más baja, como si no quisiera romper el silencio. Los hombres obedecieron. Empezaron a cortar la maleza que rodeaba la estructura. El sonido del machete chocando contra el concreto era seco, tenso. Cada golpe levantaba un poco de polvo, un poco de historia. Uno de ellos se agachó para mirar por una rendija bajo la puerta. Nada. Oscuridad total. El aire que salía era denso, cargado, como si dentro aún viviera el encierro. El capataz volvió la mirada hacia la carretera. Las cruces, desde allí, se alineaban justo frente a aquella casita, como si todas las muertes hubieran ocurrido mirando en esa dirección. Nadie habló por un momento. Solo el viento moviendo la hierba alta y el golpeteo lejano del machete. No lo sabían todavía, pero ese pequeño edificio de concreto guardaba la razón por la que nadie había querido tocar ese terreno durante tantos años. Pasaron horas limpiando hasta dejar libre todo el contorno. El monte cedía poco a poco, revelando la forma completa de aquella construcción. Era una casita cuadrada, sin ventanas, con el techo de losa agrietado y las paredes manchadas por la humedad. A un lado, una grieta ancha recorría el muro de arriba abajo, como si el concreto mismo hubiera querido escapar de lo que guardaba dentro. El candado de la puerta se deshizo con un golpe seco del machete. El hierro, oxidado y hueco, cayó al suelo levantando un sonido hueco que resonó demasiado tiempo. El capataz se apartó el sudor del rostro, miró a los hombres y dijo: «Abran, solo eso». El más joven empujó la puerta. El chirrido del metal fue largo, áspero, como si algo detrás de ella se resistiera a ser visto. Un olor pesado salió de inmediato, mezcla de tierra húmeda, grasa vieja y algo más, algo que no se podía nombrar. Dentro no había luz, solo un rectángulo pálido que entraba desde la puerta abierta. El suelo era de tierra apisonada. En el centro, un tambor oxidado.
y alrededor cosas, carabelas humanas, decenas de ellas, algunas sobre repisas de cemento, otras dentro de cajas viejas, cráneos con velas derretidas encima, huesos pequeños envueltos en trapos, y sobre el tambor un altar tosco, botellas con líquidos turbios, muñecos amarrados con hilo, frascos llenos de cabellos y dientes. Nadie habló. El silencio se volvió espeso, como si la casita los estuviera escuchando. El capataz dio un paso al frente. El aire estaba cargado, casi vivo. En la pared del fondo, pintado con algo oscuro, había un dibujo extraño, un círculo lleno de símbolos, líneas torcidas, cruces invertidas, y en el centro, una mano abierta, dibujada con lo que parecía sangre seca. «Esto no lo hizo cualquiera», susurró el más viejo con la voz quebrada. Un ruido los interrumpió. Algo cayó dentro del tambor, como si hubiera algo moviéndose bajo la capa de polvo. Los tres se miraron sin atreverse a hablar. El más joven levantó el machete, dio un paso, otro, y empujó el tambor con la punta. El metal resonó hueco, pero algo dentro se movió. Un zumbido leve llenó la casita. El aire se enfrió de golpe. Las velas viejas, sin fuego desde hacía años, soltaron un hilo de humo. Nadie entendió cómo. Solo supieron que habían tocado algo que nunca debieron encontrar. El capataz retrocedió, temblando. Afuera, el viento empezó a soplar más fuerte, agitando las ramas y el polvo como si el monte quisiera cerrar la entrada. Y allí, en esa oscuridad, comprendieron que el terreno no estaba abandonado. Solo había estado esperando. Pasaron varios minutos sin hablar. El aire dentro de aquella casita era tan denso que costaba respirar. La mezcla de humedad, óxido y polvo hacía que cada inhalación ardiera en la garganta. El capataz revisó con la linterna del celular, moviéndola despacio entre los objetos. La luz temblorosa se detenía sobre huesos, botellas, trozos de metal. Nada se movía, nada respiraba, solo el eco hueco de la linterna chocando contra las paredes. Fue entonces cuando uno de los hombres, el más joven, notó algo bajo una mesa de cemento. La madera podrida se desmoronaba en pedazos húmedos. Apartó lo que quedaba de las patas y vio una tapa rectangular, encajada en el suelo, cubierta de tierra seca. «Aquí hay algo», dijo, agachándose. El capataz se acercó. Empujaron la tapa con el machete. Al principio no cedió. Luego, con un golpe seco, el cemento agrietado se levantó apenas unos centímetros, dejando escapar una ráfaga de aire frío. Viciado. El olor era insoportable. No a muerte reciente, sino a encierro, a años de humedad y abandono. Debajo se abría un hueco oscuro, una boca que descendía en ángulo, cubierta de raíces y tierra vieja. El capataz alumbró con la linterna. El rayo de luz apenas alcanzó a mostrar escalones de piedra, desgastados, cubiertos de lodo. Un túnel, profundo, largo, hecho a mano. «¿Qué demonios es esto?», murmuró uno.
Nadie respondió. Se miraron entre sí, dudando. El miedo ya no era al hechizo o a las calaveras, era otra cosa. El miedo lógico de saber que debajo de ese terreno había algo construido. El capataz, intentando mantener el control, dijo: «Voy a bajar un poco». Sujetó la linterna con la boca, tomó una cuerda vieja del camión y comenzó a descender. Los escalones crujían bajo su peso. El aire se volvía más pesado con cada paso. «¿Qué ves?», preguntó uno desde arriba. La voz rebotó varias veces antes de perderse en el fondo. Luego, el sonido de la linterna golpeando algo metálico. Un silencio. Y después, la voz del capataz, más baja, más lenta. «Aquí abajo hay más». El eco de esas palabras subió por el túnel como una corriente fría. Los jornaleros se miraron. El más joven tragó saliva. Sabían que lo que habían encontrado no era una casa vieja, era algo más grande, algo que había estado escondido bajo la tierra desde hacía mucho tiempo, el verdadero hallazgo. El capataz siguió bajando con la linterna en la mano. Los escalones descendían varios metros bajo tierra, húmedos, resbalosos, tallados con precisión. A cada paso, el eco de sus botas se perdía en un túnel que parecía no tener fin. Cuando al fin tocó suelo firme, el haz de luz reveló algo que ninguno de ellos esperaba: una galería subterránea perfectamente construida. Los muros estaban reforzados con vigas de madera y planchas de metal. Había cables eléctricos viejos, tuberías corroídas y rieles oxidados que recorrían el suelo en línea recta. Eso no lo había hecho un campesino. Era obra de ingenieros, de manos que sabían exactamente lo que estaban haciendo. El capataz avanzó unos metros más. A lo lejos, el túnel continuaba con una inclinación suave hacia el norte. En el aire se sentía una corriente fría que venía de algún punto lejano, como si aquel pasadizo siguiera abierto más allá de lo que podían ver. «Esto no termina aquí», dijo en voz baja. Subió la linterna y vio marcas en las paredes, números, iniciales, flechas pintadas con aerosol, rastros de un trabajo que alguna vez fue constante, metódico y secreto. Los otros hombres bajaron poco después. Miraron alrededor, incrédulos. Cajas de madera apiladas, bolsas negras rotas y trozos de cable retorcido. Entre los restos, una inscripción pintada con tiza en un muro. Zona número 7, Paso Norte. Entonces lo entendieron. Ese túnel no era local, era parte de una red. Uno de los hombres abrió una caja con el machete. Dentro, los paquetes estaban envueltos en cinta amarilla, apretados, marcados con sellos y números. El olor químico era inconfundible. El capataz dio un paso atrás. No había duda, era un túnel de contrabando. Las autoridades llegaron en cuestión de horas. La policía, el ejército, los técnicos en seguridad fronteriza. El terreno se llenó de sirenas, cámaras y curiosos. Los uniformados descendieron con linternas y equipos de respiración, midiendo la profundidad y la dirección del pasadizo. El informe fue claro. El túnel tenía casi 4 kilómetros de extensión
y desembocaba a unos kilómetros de la línea fronteriza con Estados Unidos. Había sido usado años atrás para traficar grandes cantidades de droga, armas y dinero entre ambos lados. Todo encajaba. La casita de concreto, con sus calaveras, frascos y símbolos, era solo una pantalla. Un camuflaje diseñado para espantar a los curiosos, para que nadie se atreviera a entrar ni a preguntar. Una fachada perfecta, el miedo como seguridad. El dueño del terreno declaró no saber nada. Aseguró que su padre había heredado ese lugar hacía décadas y que nadie lo visitaba. Pero los registros policiales mostraron otra cosa. En los años 90, aquella zona había sido mencionada en reportes de vigilancia de la DEA, vinculada a rutas usadas por el Cartel del Pacífico durante los años en que Joaquín El Chapo Guzmán expandía su red de túneles entre México y la frontera sur de Estados Unidos. El hallazgo causó conmoción nacional, no por lo místico, sino por lo real, porque aquel terreno, perdido en un pueblo rural, formaba parte de una historia mucho más grande, una historia de crimen, poder y silencio. La casita fue demolida. El túnel, sellado con concreto y custodiado por militares durante semanas, pero en el pueblo nadie volvió a mirar esa curva igual. Las cruces seguían allí, recordando a los muertos de la carretera y a los otros muertos invisibles, los que pasaron bajo tierra, sin nombre ni descanso. El horror no venía del más allá, venía del subsuelo y había estado allí, esperando que alguien lo desenterrara. Las investigaciones continuaron durante semanas. Los ingenieros del ejército trazaron el mapa completo del túnel, desde la casita de concreto hasta el punto donde se perdía bajo la tierra árida, a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Las autoridades fueron claras. Aquel pasadizo había sido usado años atrás como una ruta de tráfico internacional de drogas y dinero. Era uno de los muchos túneles secretos que conectaban zonas rurales del norte con los puntos de cruce ilegales hacia el otro lado. Pero lo que más llamó la atención no fue su construcción, sino la elección del lugar. Los informes señalaron que aquel terreno reunía todas las condiciones que un cartel podría desear. Aislado, sin vecinos cercanos, sin vigilancia constante, con un acceso directo a la carretera principal. Y lo más importante, nadie se atrevía a acercarse. Las constantes muertes en la curva, las cruces amontonadas al borde del camino y el rumor de una casita de brujería crearon sin quererlo una barrera invisible, un miedo popular que les sirvió de muro. Durante años el terreno se convirtió en un escondite perfecto. Mientras la gente lo señalaba con respeto o temor, debajo de sus pies pasaban toneladas de mercancía arrastradas por un sistema que nadie imaginaba que existía. Los hombres del cartel no tuvieron que poner guardias, ni vallas, ni alarmas. El propio miedo de la gente les hizo el trabajo. Y así, mientras los conductores frenaban al pasar por la curva y los lugareños evitaban mirar hacia el monte, bajo esa tierra se movía un negocio silencioso, exacto, mortal. Cuando el túnel fue sellado, el terreno volvió a quedar vacío. Las cruces, cubiertas de polvo, siguieron allí,
clavadas como testigos de una historia que nunca se contó completa. Nadie volvió a pasar rápido por esa carretera, no por respeto a los muertos, sino por respeto a lo que se descubrió bajo ellos, porque al final aquel lugar fue elegido por una sola razón: era el sitio perfecto para esconder el horror a plena vista. El terreno abandonado, las cruces, la casita, todo formaba parte del mismo disfraz. Y mientras todos pensaban en maldiciones o accidentes, los verdaderos fantasmas no eran de otro mundo, eran hombres vivos, moviendo su negocio entre la tierra y el silencio.